2:06, 1:06 en la Comunidad Canaria, porque vamos a viajar hasta allí de nuevo. Todavía resuena en nuestra memoria, en nuestro sentimiento, la gratísima acogida que nos disteis, amigos de Canarias. La verdad es que yo me encuentro hasta un poco confuso porque me lo acaban de decir en la pecera, el compañero Juanma Frasquet y Katia y Carmen, es que hoy es 11S. Y cuando uno en su programa, en vuestro programa, que habitualmente toca un amplísimo abanico de temas, habla de terror, se da cuenta de que el terror también es absolutamente real. Un terror que cumple ahora exactamente 3 años. El número 11 y su terrorífica maldición. Ojalá nunca tengamos que volver a hablar de ese 11 en sentido absolutamente criminal. Que los 11 sean solo las alineaciones que cantan nuestros amigos de Carrusel, o nuestro amigo Joserra o Joseba en el larguero. Nosotros ahora, Carmen, nos vamos a Canarias, ¿te parece? Porque la semana pasada había un grandísimo susto en Radio Club Tenerife. Hablábamos con sus directivos, se había grabado algo extraño, ¿no? Pues sí, que además nos avisaban justo cuando estábamos allí, hablábamos antes de casualidades y ellos nos decían, es que las casualidades no existen, porque fijaros, esta semana justo hemos grabado algo en una procesión que se hace allí de un Cristo, pues se encontraban algunos de los reporteros de Radio Tenerife, se encontraban allí y por casualidad en el estudio, mientras una de las reporteras acercaba el micrófono para que se oyeran, pues esa procesión, se oyó algo, se grabó algo. Una voz que identificaron como el quejido de un moribundo. A partir de ahora necesito vuestra opinión, que sabéis que es básica. 7640, y recordamos, Carmen, porque no lo hemos hecho en toda la primera media hora, ese premio. Vamos a regalar 3 ejemplares de Un mensajero en la noche, que como veréis es una historia apasionante que vamos a tratar luego en los últimos minutos. Igual de apasionante lo que se grabó. Así que como ahora tenemos un amplio abanico de voces, y lo repito, es que a mí no me gusta mucho abusar de esto, pero es que las últimas 2 o 3 semanas la actualidad nos lleva allí. Vamos primero a Canarias y luego a Portugal. En este programa lo prometido es deuda. Iniciamos 2 investigaciones. Hay que terminarlas, o por lo menos tenemos que seguir todos juntos indagando. Todos con el oído afinado, porque comienza el misterio de las, como diría Constantin Raudive, aquel científico, voces sin rostro. De momento, Carlos Barroso, que vuelve y con más fuerza que nunca, nos lleva al archipiélago de nuevo. La semana pasada, una noticia alertaba a nuestros compañeros de la cadena SER en Tenerife. Una voz desagradable, como el quejido de un moribundo, surgía en una conexión en vivo en la procesión del Cristo de la Laguna. La investigación en el lugar de los hechos ha corroborado que este tipo de sonidos ya habían sido registrados en la misma población. Un colaborador de Milenio 3, Héctor Pérez Fajardo, pudo grabarlos hace no mucho tiempo. Dos 10 minutos, 24 grados exactos en el exterior de la Gran Vía de este estudio 1, que por cierto pronto queremos hacer rondas de alguna manera para que vengáis. De una vez va a ser imposible porque no cabemos tantos en el estudio, pero queremos empezar a hacer grupos, comandos de amigos, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, que se vengan aquí con nosotros a compartir esta penumbra. Espero que sea un día más agradable, más interesante en el sentido informativo, porque hay que volver nuestros pasos sobre lo acontecido en Tenerife. Vamos a empezar escuchando la voz de nuevo. ¿Os parece, amigos? Investigación a partir de ahora. Queremos saber lo que escucháis. Nosotros no lo tenemos muy claro, solo escuchamos una especie de eso, grito o respiración extraña. Juanma Frasquet la tiene ya preparada. Vamos con ello. Muy bien, bueno, pues por lo que vemos, y como siempre además, la laguna no solamente lo festeja de la forma... Bueno, ahí teníamos el primer documento. Era Noemi, si no recordamos mal, Carmen, la persona que estaba en un Cristo muy devoto, el Cristo de la Laguna. Estaba conectando con los compañeros del Hoy por Hoy, y los compañeros del Hoy por Hoy se dan cuenta perfectamente
de que una especie de grito, además muy concreto, que no parece un sonido telefónico, que no parece alguien que se acerca al micrófono, la corresponsal no escucha nada, se dan cuenta de que hay algo inquietante, extraño. Si te parece, antes de repetirla, Juanma, vamos a escuchar primero, vamos a recordar, aunque ocurrió hace 7 días, lo que nos decía, para ponernos en situación, Luis Dorta, uno de los reporteros, de los redactores de ese Hoy por Hoy en Canarias. La verdad es que a mí oírlo me desagrada, me pone los pelos de punta, y la verdad es que yo no soy una persona que esté muy pendiente de estas cosas, y cuando uno no solamente lo escucha la primera vez, porque yo sí que me percaté de ese sonido cuando estábamos realizando el Hoy por Hoy, el Tajaraste en directo, la compañera Noemi Hernández no lo escuchó porque estaba hablando en ese momento, y el compañero en realización tampoco se percató. Yo realmente miré para todos lados porque pensé que aquello se había colado, que había entrado. Uno está acostumbrado a sonidos de teléfono, a interferencias, pero ese sonido me resultó realmente extraño, ¿no? De hecho me fijé en la hora, eran las 2:54, y dije, tengo que volver a rescatar el sonido, y fui después al archivo a buscarlo, y la sorpresa fue pues tremenda cuando lo volví a escuchar, porque cuando uno retoma de nuevo ese sonido, vuelve a ponerse de los pelos de punta. Los compañeros de la radio incluso, pues algunos ni siquiera querían escucharlo porque les resulta realmente desagradable. Y era la voz del compañero Luis Dorta. En el estudio nos dimos cuenta, o se dieron cuenta, mejor dicho, el César López del César, de que había una conexión con una voz previa, con una voz anterior. Fernando Hernández, el especialista en aborígenes que llevamos para hablar de las pirámides de Güímar, junto a Sebastián, uno de los responsables del complejo de Güímar, de repente dio la luz de alarma. De repente dijo que, caramba, esto me suena. Ella empezó una investigación paralela. Al parecer, en el mismo lugar, en la misma población, en la laguna, se habían grabado unas inserciones muy similares. Era curioso, era raro. De nuevo la casualidad, una especie de grito también mortecino, como un estertor, lo que sea, o un defecto de los micrófonos, por cualquier cosa en la Comunidad Canaria, aunque bueno, nos parece un poco extraño. Recordamos las palabras de Fernando Hernández. Que bueno, como bien decía el compañero José Gregorio, es curioso que esa misma, incluso la misma entonación de voz, lo hayamos encontrado en la que obtuvo nuestro compañero Héctor, y lo curioso de esta que se ha recogido es la claridad, es decir, no hace falta poner especialmente el oído para escucharla, es decir, es clara y nítida, ¿no? ¿Es clara y nítida? ¿Vosotros qué opináis? ¿Qué pensáis? Pues mira, por ejemplo, Pilar de Madrid nos dice, caramba, con la ventana abierta a otros mundos. Yo entiendo que la voz es un susurro de desprecio. Mucha gente la semana pasada desde allí, emitiendo desde allí, decía chica, ¿no? Esa chica o una chica. Bueno, la escuchamos porque ahora viene la curiosidad, el comprobar cómo un tiempo atrás otros reporteros, en otras circunstancias, habían grabado algo muy parecido. Escuchamos de nuevo, Juanma, si te parece, esa psicofonía en la laguna hace apenas unas semanas. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos, y como siempre además, la laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades que un poco... Bueno, ahí lo teníamos, Carmen. Otros amigos que nos dicen, hola Iker, parece que dice lo mismo que ella, pero al revés, lo mismo que Noemí. Y otro nos dice, yo creo que dice, vete niña, podéis ponerlo invertido, a lo mejor se entiende algo. Hicimos la prueba, porque se le ocurrió a Juanma, y en ese momento no se podía hacer, no ocurría nada especial, pero hoy sí vais a tener una cosa que no sé si es muy habitual. Nuestro técnico ha ralentizado algunas de las voces que vienen después, porque viajaremos a Portugal con más voces. Hoy es día de, como decía, de afinar oídos, y veremos qué, bueno, conclusión sacamos. Como siempre, la opinión es la vuestra. Nosotros no sabemos ni qué es esto ni qué deja de ser, ni de dónde viene, ni qué naturaleza tiene, por supuesto. Pero ¿qué es curioso? Desde luego. Decíamos su nombre, Héctor Pérez Fajardo, que es colaborador también de este programa y otro de los, bueno, pues hay que decirlo, activísimos investigadores canarios. Él tiene una sorpresa que contarnos. Héctor, buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, ¿qué tal? Bueno, primero encantado de saludarte, porque hablamos también de tus investigaciones cuando estuvimos allí en Tenerife. Hablamos contigo hace mucho tiempo, yo no sé exactamente qué fechas, cuando empiezas a publicar tú la historia de la Casa de la Laguna. Aproximadamente en el 2002, creo que fue hace 2 años ya. Y hablábamos de esto también, del Museo de la Laguna, que es donde tuvimos nosotros una inclusión que, como bien decía Fernando, se parece mucho a esta voz que se obtuvo en esta procesión, ¿no? Oye, Héctor, vamos a ver, ahora vamos a escuchar esa voz, una de las inserciones que es muy parecida. Yo ante todo quiero saber,
tu opinión. ¿Había alguna conexión? ¿Tiene algo que ver con el Cristo? Una cosa es la procesión del Cristo y otra cosa lo que tú estabas investigando y entrevistando en esos momentos, ¿no? No tiene nada que ver en ese momento, no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué era exactamente lo que tú estabas haciendo en ese lugar y por qué? Bueno, estábamos investigando el caso en el Museo de Historia de La Laguna porque son cientos los testimonios que hablan de que está supuestamente encantado, ¿no? Incluso de se han visto espectros, voces, ruidos, etcétera, ¿no? El caso del museo es muy conocido por la famosa leyenda de Catalina, ¿no? Que parece que se aparece. Y los sucesos extraños que suceden en el museo son muy repetitivos, ¿no? Hablamos de pasos desde la sección 3 a la 6, que los que son de La Laguna, son de Tenerife, conocen muy bien el museo porque es bastante famoso, ¿no? No solamente por la leyenda, sino por la riqueza cultural, ¿verdad? Aparte de esto, son varios los sucesos extraños, ¿no? Repetitivos, como decía, desde la sección 3 a la 6, una vitrina que parece que se cae siempre, que es una vitrina que encierra un Cristo dentro, y es bastante pesada, y muchos de los miembros de seguridad, de la limpieza, administración del museo, etcétera, han oído cómo se cae esa vitrina porque hace un estruendo espantoso, ¿no? Y cuando suben, pues en realidad no ha sucedido nada, ¿no? Y claro, incluso hay una familias que se trasladan al museo para ver, sienten como decía, malas vibraciones en ese museo, ¿no? Y a partir de estos testimonios, pues nosotros decidimos pues entrevistar a todos los empleados del museo, y curiosamente todos habían tenido experiencias extrañas dentro de este museo, cosa que claro, no se hablaba mucho de estos sucesos. Héctor, decías que todos los empleados de alguna manera u otra habían tenido un encuentro con lo extraño. Incluso constatadas bajas médicas por el hecho de haber visto el espectro de esta chica, ¿no? La llaman Catalina porque lo que nos ha llegado con tradición oral de que la que supuestamente se aparece es Catalina, ¿no? Qué curioso. La verdad es que una vez más recuperamos la historia de edificios oficiales, o por llamarlo así, sí, que desempeñan una labor que tiene que ver con el lugar muy concreto y muchas veces a nivel cultural o de administración, y que de repente, bueno, pues ocurren en su interior este tipo de fenómenos. Bueno, la historia también ellos se beneficiaban en cierto modo para darle publicidad al museo. Organizaban las llamadas noches de miedo, ¿no? Que eran simplemente representaciones de la leyenda de Catalina dentro de las estancias del museo. O sea que el fenómeno, Héctor, está totalmente imbricado en lo que es la tradición cultural de allí. Sí, exactamente, sí. Qué curioso. Bueno, pues nuestro compañero Héctor resulta que estaba grabando a una de esas personas. Ahora nos contará un poco la historia, pero lo primero quizás sea escuchar la voz. Recordamos la anterior, los la ha puesto Juanma un par de veces, ese grito, y ahora vamos a escuchar otra cosa grabada, claro, 2 años antes. Todos muy atentos, por favor. Es otra manera, digámoslo así, otro grito, pero nos da una sensación absolutamente similar, y que además se cuela de la misma forma cuando una persona en ese entorno está hablando de un tema concreto. Otra especie de estertor para algunos. Bueno, vosotros opinéis, lo escuchamos. De raíles, cuando iba arriba me había gustado todo cerrado. Y no había, pero no lo tiré, en ese momento no tiré, más grande. Ahí teníamos uno de los gritos, una especie de grito como de dolor, ¿no? La grabación no es muy buena, hay que avisarlo, pero de repente surgía ese grito que es muy parecido al anterior. Vamos a hacer una cosa, Juanma, ya sabes que las noches que hay voces tienes que trabajar el triple, porque estamos de un lado para otro buscando cortes. Vamos a hacer una experiencia. ¿Podemos poner la psicofonía obtenida en el 2004, la primera y después unida a la segunda? ¿Es posible ponerla una y otra? Para que todos nuestros oyentes, 7640, puedan opinar. ¿Se parece, no se parece? ¿Son imaginaciones nuestras? ¿Son casualidades? ¿Este grito tiene un mismo sentido? ¿Nos deja una misma sensación? Lo escuchamos, Juanma. Muy bien, bueno, pues para lo que vemos, y como siempre además, La Laguna no solamente lo festeja de la forma, bueno, con todas esas actividades. De raíles, cuando iba arriba me había gustado todo cerrado. Y no había, pero no lo tiré, en ese momento no lo tiré. Bueno, pues ahí estaba el documento. Héctor, ¿a quién estabas entrevistando en esta inserción supuestamente psicofónica? Entrevistando a Bernardo, que es uno de los guías del museo, uno de los más veteranos. Y curiosamente, la entrevista se la estábamos realizando a los pies del pozo que actualmente se encuentra pues tapiado, ¿no? Que es donde, según la tradición oral, nos dice que Catalina, porque la leyenda es que los padres de Catalina obligan a casarse a esta joven con un hombre mucho mayor que ella, ¿no? Entonces esta joven se suicida arrojándose al pozo el día de su boda. Y es curioso que la psicofonía fuera
obtenida en ese preciso lugar, ¿no? El caso es que, como tú dices, no se escucha, el sonido es un poco peor, ¿no? Nosotros no teníamos la intención de coger ninguna psicofonía, íbamos simplemente para grabar la entrevista para posteriormente pues pasarla a papel, ¿no? Para publicar el artículo. Y es que durante la entrevista se cuela esa voz de repente, incluso suena bastante fuerte, ¿no? Por encima de la voz del entrevistado, y es eso, el ruido de arrastre de una simple grabadora de reportero la que llevábamos, ¿no? Pero sí, yo creo que se oye con bastante claridad, ¿verdad? Se oye clarísimo, y ahora, bueno, veremos cómo se queda la gente. Nosotros nos quedamos siempre con esa interrogante, las investigaciones de nuestro amigo Héctor y de José Gregorio y Fernando Hernández, que en el estudio la semana pasada decían, caramba, es muy parecido, y no había conexión alguna, era una historia que no tiene conexión alguna aparente con lo ocurrido en la laguna de nuestros compañeros de hoy por hoy. La voz, ¿tú qué opinas? Sí, se parecen bastante, por lo menos el DGS, ¿no? Sí, la voz o el grito, el entorno ese, ¿no? Y yo creo que en esta voz se puede apreciar que lo que dice es un no muy grave, ¿no? Muy prolongado. No. Bueno, vamos a ver qué opinan también nuestros amigos. Héctor, muchísimas gracias, amigo, y seguimos en contacto para cualquier novedad de este aspecto, porque Canarias siempre está activa a este nivel, y por fortuna. Venga, un placer. Un placer, Héctor. Un abrazo, hasta luego. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. 2:22. Y vamos con mensajes que nos envían al 7640, palabra clave milenio, como el de Alberto de Barcelona, que nos dice, a mí me parece que dice es la chica. Juanvi de Valencia, yo creo que dice no hay más visitas. Carlos de Alicante, yo escucho calla chica. Yo creo que no dice nada, parece un susurro agónico, nos dice otro amigo. Antes de escuchar chica, es como un susurro o una respiración larga. Saludos a todos los del programa, nos dice Sandra. ¿Y la gente coincide en que se parecen? ¿O disiente? Pues por el momento nos están diciendo solo lo que dice, lo que se entiende. Lo que se entiende. Dice como la primera, claro. Que dice otro Ernesto de Valencia, nos dice la voz, dice vete, miña. Todo esto entroncaría, y si acudimos al esoterismo, al espiritismo más antiguo y también más rancio, hay que decirlo así, y del que hay que decirlo, yo particularmente no me fío mucho, pero ahí están sus datos, sus doctrinas, como otras cualquiera, desde luego científicas no, porque el espiritismo nunca ha tenido nada de científico, siempre si acaso de sorprendente, que también es importante. Los espiritistas tenían una explicación ellos, nunca se pudo demostrar, para este tipo de fenómenos donde los hechos se repetían. Es decir, también nos valdría para todo lo que íbamos a comentar, incluida la visión de Javier Martín muy cerca de los alfaques. Como decíamos antes, como películas que se repiten, que se proyectan una y otra vez, a veces con espectadores y a veces en completa soledad. ¿Cuál sería esa teoría que tiene más de un par de siglos, Carmen? Estaríamos hablando de impregnación ambiental, y según esta teoría los sonidos o las imágenes pueden perdurar en un lugar determinado a través del tiempo, con la posibilidad de ser captados en determinados momentos. Es decir, que serían como fragmentos del pasado congelados en forma de energía que en un determinado momento pues son captados o por una cámara o por una grabadora. Y esta inserción concreta de Carmen Porter, de nuestra compañera, me hace a mí reflexionar y adelantaros que va a haber muchísimas novedades en Milenio, entre otras, a ver qué os parece el diccionario del misterio. ¿Por qué tenemos que saber qué es una impregnación? ¿Por qué demonios hay que saber qué es un ectoplasma? ¿Qué es un osciloscopio? ¿Qué es mil cosas que tienen que ver en el fondo con el misterio? Bueno, pues sobre todo en las madrugadas de 3 a 4, aparte de las dramatizaciones que vuelven con todo el equipo de producción de la SER, aparte de 1000 historias nuevas, de 1000 secciones, vamos a tener los términos. Vamos a aprender un poco todos para saber manejarnos mejor, yo el primero, en estas historias. Impregnación, los alfaques, la laguna, sí, no, vosotros opináis. Ahora ponemos rumbo a otra investigación que estaba sin concluir y que seguirá sin concluir, porque en el misterio muy pocas veces se pone el sello de definitivo. Pero hace 3 semanas, José Manuel García Bautista y Guillermo León nos hablaban de unas investigaciones que se habían iniciado en Faro, Portugal.
no era la primera vez que de ese lugar concreto, si no recuerdo mal, Tavira, nos venían noticias de apariciones. Bueno, pues qué mejor programa que el de hoy para saber cómo van las cosas. Nunca dejamos nada a medias, procuramos por lo menos que tengáis toda la información. ¿Viajamos a Portugal? Vamos allá. José Manuel García Bautista, enviado especial de Milenio 3 a Faro, en Portugal, ha sufrido una serie de amargas experiencias que fueron captadas fielmente por las grabadoras. Las supuestas inserciones psicofónicas, muy de fondo, parecen transmitir un inquietante mensaje en portugués. ¿Cómo disfruta Frasquet, cuando lo digo? Ibas a tener que entonar un programa de esos de espiritismo, de apariciones. Siempre sobre el papel, amigos, siempre sobre el papel. Que aquí simplemente exponemos los hechos que nos van llegando. Intentamos, como hemos hecho con los alfaques, que tengáis toda la información. Si ocurrió algo, ¿qué ocurrió? Si hubo un periodista, ¿cuál fue el primero? Si hay un testigo, aquí está la voz. Es nuestra línea, mejor o peor. Nuestros compañeros estaban en Portugal. Uno sobre el terreno, pasándolo bastante mal, me parece a mí, no es la primera vez, y otro desde el laboratorio, investigando lo que son unas voces, os lo advierto, muy complicadas. La curiosidad que están en otro idioma. Esto no es muy normal, pero hay que afinar el oído un montón. Un montón. José Manuel García Bautista, nuestro corresponsal en Andalucía. Buenas madrugadas. Buenas noches, Iker, buenas madrugadas. ¿Cómo estás? Pues aún sorprendido por toda la información que estáis dando esta noche, por supuesto, y por lo que nos trajimos de Portugal. Que no es poco. Vamos a saludar a Guillermo León, Sevilla. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Compañero, hace tan solo un par de semanas por aquí estabas, ¿verdad? Exacto. Y ahora ya metido, nos prometiste que te ibas a meter también a fondo a analizar todo el material, ¿no? Exacto, un material bastante fuerte, ¿eh? Sí, pero a la vez de fuerte. Bueno, primero hay una cosa que a mí me ha parecido, amigos, muy fuerte, y abrimos aquí el debate, porque la voz que creo escuchar, íbamos de voces, la voz que creo que parece de fondo cuando está hablando José Manuel en algunos momentos, sí. Es una voz muy parecida, ¿no, José? Es una voz que parece que es la misma persona, una mujer. Sí. Yo apostaría a que se trata de la misma voz. Sin embargo, habría que decir que mientras que yo hacía ese recorrido por la casa en el que iba comentando a una cámara pues por dónde iba y haciendo una descripción y demás, pues se empiezan a filtrar ruiditos que por supuesto yo no oigo, y que luego tras analizar la cinta pues descubrimos que es gracias a los ordenadores evidentemente, descubrimos que es una voz de una chica, de una mujer, que parece que por el timbre, por las características de esa voz, ¿no?, por el sonograma de esa voz femenina, parece que es la misma mujer. Sin embargo, mientras que estábamos haciendo esa grabación, excepto el cámara y yo, no venía nadie más con nosotros, que es lo curioso. Sin embargo, la voz, como bien apunta, sí parece ser que es la misma, y por supuesto hablando en un perfecto portugués. Oye, me vais a hacer un pequeño favor, y toda la audiencia que estará ahí atrapada con vosotros y con vuestras opiniones. Nadie tiene por qué saber y por qué seguirnos tan habitualmente como para conocer en profundidad qué demonios está investigando ahí José Manuel. Así que, si os parece, vamos a recordar un poco qué hace allí nuestro compañero. La investigación se llevó a cabo en una villa portuguesa situada entre las localidades de Tavira y Faro. Esta casa durante muchos años estuvo sin habitar, hasta que los actuales dueños la adquirieron y remodelaron, al igual que el extenso jardín que la rodea. La esposa del dueño anterior murió de una larga y penosa enfermedad, y su familia decidió irse del lugar para no seguir recordando. En 1997 es adquirida por la familia Méndez, y tras hacer una serie de arreglos comienzan a habitar en ella. Al poco tiempo de instalarse, comenzaron a escuchar extraños ruidos en la buhardilla, a los que no dieron en un principio mucha importancia,
y los atribuyeron a simples roedores. Pero días más tarde empezaron a oírse gritos, lamentos, llantos y pisadas que no se sabía muy bien de dónde provenían. También las luces comenzaron a apagarse y encenderse inexplicablemente, mientras algunos miembros de la familia decían sentir olores desagradables e intensas oleadas de frío, aun siendo verano. Pero cuando de verdad empezaron a sentir miedo, es cuando observaron cómo una mujer de mediana edad, ataviada con una especie de pamela y traje de época, se paseaba por los jardines de su villa, realizando siempre el mismo recorrido. A los pocos minutos desaparecía. Bueno, pues esa es la breve ficha de la historia. Lo que nos encontramos son algunas voces y algunas historias muy concretas y que ahora vamos a repasar. José Manuel, el peor momento que tú vives ahí, porque nos cuentas que le llegaste a pasar mal, ¿no? Sí, se pasa francamente mal, Iker, porque yo creo que la audiencia se imagine, bueno, pues a una persona, en este caso yo, en medio de un extenso territorio, todo lleno de viñedos, tratando de buscar evidentemente una aparición espectral, fantasmal, vamos a llamarlo así, que me estaban informando por un walkie y que yo personalmente vi junto con 8 testigos desde una terraza, y que incluso hay diferentes tomas y diferentes fotografías de una luz y demás, y bueno, que cuando bajé in situ al sitio, pues yo no veía nada. Sin embargo, por los walkies, y casi histéricos, casi nerviosos, me estaban diciendo que lo tenía a 2 metros de mí. Yo quiero que os imaginéis pues al investigador allí también aterrado, por qué no decirlo, mirando 360 grados a su alrededor, tratando de localizar nerviosamente lo que le estaban diciendo que debería de ver, y sin embargo no veía, esperándote que pudiera pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque realmente el miedo no tiene control, ¿verdad? Entonces fue una situación un poco extraña, un poco violenta, incluso al no ver nada, y realmente mis compañeros estar viendo a aquella señora de época que la tenía justamente a 2 metros mía. Guillermo, el material sonoro ha sido más productivo que el material gráfico. Yo diría que sí. De hecho, bueno, tú sabes bien que cuando yo tengo constancia también del caso, pues me encontraba ahí en Madrid. De hecho, estábamos ahí en el estudio comentando, no sé si se recordará, pues el caso, ¿no?, que nos iba a comentar José Manuel, ¿no? Y bueno, pues una vez ya aquí en Sevilla y analizando el material, que se ha dicho de paso, es bastante extenso, ¿no?, y hemos seleccionado pues el más entendible y el más claro, pues la verdad es que nos quedamos un poco sorprendidos pues de la claridad, ¿no?, de estas voces, que como habéis comentado antes, pues bueno, sí, yo también atribuiría a la misma persona, una voz femenina. Una voz repetitiva y siempre parece, ahora pediremos la opinión de la gente, en portugués, ¿no? En portugués siempre. Y además 2 características que quería comentar. Una, que bueno, que cuando escuchemos la psicofonía, ¿no?, es que interactúan con lo que está comentando José Manuel en ese momento, ¿no? Y otra es, pues bueno, cuando estábamos aquí hablando José y yo, pues del asunto, pues hombre, no descartábamos el que hubiera algún tipo de fraude, porque aquellas apariciones fueran algún tipo de proyección, algún tipo de holograma, ¿no? Pero claro, al tener esta evidencia sonora, pues digamos que le ha dado mucha más veracidad a lo que hemos oído, hasta tal punto que bueno, el domingo pasado pues nos acercamos los dos allí a la zona, ¿no? Porque claro, a mí personalmente me había traído bastante el caso. Es lógico y normal, y además es la muestra de que nuestros corresponsales siempre están en perpetuo movimiento. Hay un montón de preguntas en el 7640 palabra milenio. Carmen, la retenemos un momento porque es momento de también comenzar a escuchar algunos documentos sonoros de esta investigación, solo unos pocos, porque desde luego, como decía Guillermo, la investigación es mucho más amplia, la investigación la están llevando fenomenalmente y iremos conociendo a porciones, pues nuevos datos. Vamos a ver, yo como no entiendo muy bien algunas de las voces, los contenidos, me gustaría que nuestros compañeros nos fueran guiando, pero vamos a escuchar un primer fragmento que encima a Juanma se le ha ocurrido también ralentizarlo después un poco, porque entonces es cuando se ve clarísimamente que hay una inserción de algo que quiere decir algo y que es una voz que se repite constantemente. Bueno, veremos ahora el contenido.
vamos a ver la primera, que seguro que siempre en la primera nadie escucha más o menos nada. Lo que tenéis que estar muy atentos, y más porque no es nuestro idioma, es que de fondo surge algo, como una voz de una mujer. Luego la escucharemos más lenta. Vamos allá. Esta casa es supuestamente tan encantada. Vamos a pasar ahora por un pasillo. Habíamos puesto en este caso la ralentizada primero. Vamos, Juanma, si podemos con la primera normal. Es decir, una voz en la que sale, hay que avisar, nuestro compañero José Manuel García Bautista. Estaba caminando por un lugar muy concreto y en ese momento, por debajo de su voz, surge algo, como si algo estuviera ahí intentando hacerse escuchar o comentar algo. Es una voz un tanto aguda, es una voz que parece una mujer, y sobre todo quedaros con el tono, aunque sé, y soy consciente, allí por los cascos lo oímos fenomenalmente, y como muchas veces ocurre, pues bueno, en otros ámbitos, por receptores, por radio, resulta que no se escucha igual. Os pedimos disculpas porque estos temas son siempre absolutamente, muy curiosos de mantener para la audiencia. Dicen, oye, que no se escucha nada, oye, que sí se escucha, que no, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver entonces de nuevo, Juanma, escuchamos la voz de José Manuel, y de fondo, aunque escuchéis a José Manuel un poquito más lento, es muy importante que tengáis el detalle de que hay un momento, creo que dice encantada, la palabra encantada, y surge esa especie de voz. Vamos a escucharlo. Esta casa es supuestamente tan encantada. Vamos a pasar ahora por un pasillo. Voz metálica por el efecto del ordenador, y justo como un grito, como unas voces, justo cuando dice José encantada. José, ¿dónde estabas? ¿Qué dice esa voz exactamente, tú crees? Pues exactamente estaba en la parte de arriba, en una de las partes remodeladas, y iba por un pasillo, uno de los pasillos que los testigos afirman, bueno, que hay oleadas de frío, malos olores, e incluso que allí han sentido como a una persona llorar, ¿no? Entonces me encontraba prácticamente narrando eso. Lo que dice creo que mejor Guillermo que yo, que ha sido el que lo ha analizado y precisamente también el que ha estado en contacto con Joao, y han estado tratando de ver lo que podía... porque nos encontramos con otro idioma. Guillermo, ¿se sabe algo de esta voz, de este lamento, de esta inserción ahí? Bueno, pues esta inclusión, esta voz femenina, así muy melódica, ¿no? Y bastante espectral, que por lo menos cuando lo escuchas por los cascos y lo analizas, pues te pone un poco los pelos de punta, ¿no? Pues hablándolo con Joao, y bueno, gracias a internet, que hoy día pues a través de los correos pues nos hemos podido intercambiar pues estos cortes sonoros, ¿no? Hemos llegado a la conclusión, según la traducción, de que lo que dice esta voz en portugués, ¿con quién vive ahora? Lo que te comentaba antes, la interacción de la voz, no, porque cuando está diciendo José Manuel esta supuesta casa encantada, cuando termina de decir encantada, surge esta voz melódica y dice ¿con quién vive ahora? Sería en portugués, que sería como ¿con qué vives ahora? O algo así. Sí, en portugués, bueno, yo no domino ya portugués, pero dice una cosa como ¿con qué mora agora? Ajá, vamos a volver a escucharlo. Juanma, ¿podemos escuchar de nuevo la grabación 1, vamos a llamarla así, ¿con quién mora ahora? Pero claro, ralentizada para que escuchéis el momento en que entra la voz y para que veáis y la distingáis de lo que es la voz de José Manuel. Esta casa es supuestamente tan encantada. Vamos a pasar ahora por un pasillo. Bueno, ahí está el documento, ahí está esa voz que parece un poco, sí, una voz de mujer con un tono muy concreto, y sobre todo lo que más me interesa es que ese tono, esa voz, diga lo que diga, sea lo que sea, se repite en otros momentos y en otras escenas. Vamos ahora con lo que dice la gente, Carmen. Vamos con la siguiente inserción. Juanma. También se han oído esas pisadas, esas risas de niño. Esta es la que dice Carmen, que parece que dice al final la voz, risas de niños. Sí, que es que esta la entiendo en castellano, no la entiendo en portugués. Y entiendo eso, risas de niños, como si repitiera lo que tú dices. Hay una serie de sonidos, de golpes. José, la voz de José no es la psicofonía, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro, que es el efecto de ralentizar mínimamente la voz porque al ser tan rápidas cuando se pone en el original, apenas es consciente la gente, lo hemos estado probando antes. Vamos, si te parece, Juanma, escuchamos la voz de José Manuel García Bautista, más ralentizada,
está caminando por un lugar, habla él de risas de niños, de un lugar donde le dicen que le están informando que hay risas de niños, y al final esa voz de nuevo, ese mismo tono, esa voz como aflautada que aparece al final, vuelve a hablar, parece que dice risas de niños, o no sé qué demonios puede decir. Lo escuchamos. También se han oído esas pisadas, esas risas de niño. Guillermo, José, ¿qué tenemos ahí? Pues bueno, ahí como bien decís, pues está José comentando acerca de esas risas de niño, ¿no? Y se escucha un chasquido, un clic. Sí. Y bueno, lo que hemos podido sacar, bueno, claro, lo que comenta Carmen, pues efectivamente también se entiende risas de niño. Claro, y también siempre con la psicofonía depende de tu interpretación previa, vas a poner tu filtro, ¿no? Exactamente. Pero bueno, observando y examinando lo que es exclusivamente el fragmento sonoro de esta voz femenina, pues hay un principio un poco confuso, pero bueno, después sí nos comentaba Joao que era muy muy claro y decía, bueno, el final es ouvindo, que significa en portugués oyendo. Si diría una cosa así como te estoy oyendo. Ajá, te estoy oyendo. Curioso. Carmen, ¿qué dice la gente? Javi de Barcelona, por ejemplo, nos dice: la segunda psicofonía de Portugal entiendo claramente risas de niños. Claro. Inma de Valencia nos dice: parece que esté cantando. Keiko 37 es la voz de una mujer de mediana edad preguntando quién vive ahora. Se refiere a la primera de las psicofonías. Que es un contenido muy parecido al que realmente parece que dice. Estamos en el monte en silencio y parece la voz de una anciana o algo así. Alberto de Barcelona nos dice: la portuguesa me parece que dice con quién vives ahora. Vamos a volver a escucharla, Juanma, si te parece. El documento, nuestro compañero está en un lugar muy concreto donde se dice que se escuchan risas de niños y parece te estoy oyendo en castellano, en portugués, pues como se diga. Ahí aparece esa voz. Lo importante, yo creo que desde fuera, es que está clarísimo que aparece una voz que es la misma de la vez anterior, el mismo tono, el mismo timbre y que dice algo. Vamos a escucharlo. También se han oído esas pisadas, esas risas de niño. Sí, la verdad sí, claro, yo ya no me puedo despegar de las risas de niño, ¿no? Risas de niños, exacto, como sí. muy acentuando la José I Manuel, de niño. ¿y realmente había esa leyenda ahí, esa tradición de un lugar con risas de niños? En esta planta sí, por parte de los actuales propietarios. Yo te puedo decir que, y aquí quizás viene también lo más gordo, ¿no? Lo que más nos ha sorprendido es que, investigando el caso, los modernos propietarios son los que han sufrido los fenómenos. Los anteriores propietarios, tenemos la constancia de que María, la esposa del anterior propietario, fallece entre el año 56 y 59. Nosotros nos hemos puesto en contacto con hijos de este matrimonio, que viven más al norte de Portugal, más por la zona de Lisboa. Y bueno, hemos estado consultando. Por supuesto no es grato hablar de este tipo de cosas, y menos cuando a lo mejor estás hablando de que el espectro de su madre puede estar por allí, ¿no? Evidentemente. Pero hombre, eso es en la teoría, claro. Claro, por la descripción que le hemos dado y demás, y luego la voz que le pusimos, no ralentizada, sino por lo que más o menos se oyen en lo que es la psicofonía. Uno de los hijos nos comentaba que no estaba seguro, pero que por la descripción y lo que estaba oyendo creía que sí, que podría tratarse de su madre. Vamos a hacer una prueba, José. Vamos a escuchar ahora una voz normal, sin ralentizarla, es decir, según sale, tal y como la captan las grabadoras, tal y como llega al laboratorio también de Guillermo León, para que veáis también el tono, el timbre, la manera en que entra en la grabación, y luego, si queréis, también podemos expandirla de alguna manera para ver si la captáis. Vamos con la tercera inserción. Esa es difícil de escuchar, ¿eh? Vamos a ver otra vez, Juanma, si podemos. Yo escucho la palabra y, como decía nuestro compañero, tesoro algo, ¿no? Guillermo. Sí, en este tercer corte es el contexto es bajando unas escaleras, ¿no? Bajando a una planta inferior, y bueno, pues se escucha otra vez esta voz femenina, y esta vez más que melódica, así un poco como
como quejándose, ¿no? Sí, más ofensiva, ¿no? Sí, y bueno, viene a decir en portugués un tesoro de Damai. Tesoro de Damai. Damai, que bueno, tesoro de madre. Tesoro de madre. Que bueno, las interpretaciones que se pueden hacer, pues puede ser que sea refiriéndose a estos niños, ¿no? O que bueno, que también se han escuchado, no sé, tiene que ver algo con este asunto. Después hay una cuarta psicofonía que no está grabada en soporte digital, porque estas tres se escuchan bastante bien y gracias al soporte digital, pero hay otra que está en soporte analógico, una grabadora, y sí hemos sacado también una voz psicofónica de un niño, digamos, que afirma, además es bastante estridente, y dice en portugués: eu vivo aquí. Yo vivo aquí. Vamos a escuchar un momento, Guillermo, la misma voz, ahora sí ralentizada, la supuesta voz que dice Tesoro Damai. Ahí están los documentos, la opinión siempre la que vale la vuestra. Simplemente nuestros compañeros y corresponsales en Sevilla están analizándolo. Siempre hay una criba larga y podremos saber hacia dónde van las cosas, como ha ocurrido en otros sitios, como Cortijo Jurado o tantos otros casos. Vamos a ver qué ocurre con esto. Es la que dice Tesoro Damai, parece ser, esa voz que siempre es la misma y un poquito más lenta. Sí, la última parte yo, claro, como hay unos chasquidos y unas cosas la interrumpen, pero la palabra tesoro la escucho perfectamente. Vamos, Juan, vamos otra vez. Además siempre ese tono, como decía el gran Germán de Argumoso, esas voces que son siempre cantarinas, ¿no?, que parecen llevadas por el aire. Bueno, además, y que estas voces siempre tienen la misma característica, ¿no? Vienen como del fondo de una habitación, sí, ¿no? Así como una especie de eco, ¿no? Que exactamente. Exacto, cuando la ves en el ordenador, ¿no? Y ves las huellas sonoras que dejan, pues siempre quedan por encima de lo que sería una voz normal. ¿Y por qué? Y ese es el gran misterio, Guillermo y José, que desde luego os emplazo a que nos sigáis informando sobre esta macroinvestigación que habéis iniciado en el país vecino. Siempre es lo mismo, ¿eh? Cuando se han obtenido psicofonías que nos dan, bueno, pues esa sensación de que hay algo, siempre es el mismo tono, sea hombre o sea mujer, como alejado, como de otra parte. No es, y los técnicos, por ejemplo, de la cadena SER, que son los mejores técnicos, que escuchan las voces una y otra vez y siempre distinguen perfectamente, porque a lo largo de la semana a nosotros nos llegan pues 50 voces de gente, y muchas son confusiones, muchas son montajes, y cuando uno hace un montaje es como si mi voz le pones otra, una inserción. No, es otra cosa, como si, y por cierto, estoy teorizando nada más, como si algún sonido que no sé cuál es, que igual es un fenómeno perfectamente natural o una confusión perfectamente natural, pero se aprovecha de un sonido ambiente y se retroalimenta de ese sonido ambiente. Efectivamente. Además es como, precisamente como tú perfectamente has comentado, es como si aprovechara el soporte que le presta nuestra voz o cualquier otro sonido, pero ya existente y creado por nosotros, ¿no? Y aprovechar ese soporte, digamos, para comunicarse o lanzar ese mensaje. Siempre el quedar ahí por lo harto de la voz del investigador o del sonido que se crea. Y a veces teniendo mucho que ver con lo que el propio investigador está hablando. Bueno, continuaremos la investigación, compañeros, seguiremos y desde luego tendremos la oportunidad. Además, quiero felicitaros personalmente porque sé que tenéis nuevas criaturas literarias para animarnos a todos a la lectura. Guillermo y los misterios de Marte en concreto, José Manuel García Bautista y Rafa Cabello, que van a hacer una introspección tremenda en los misterios de Sevilla y en las grandes tragedias, y desde luego los compañeros de Milenio estaremos muy atentos de estas nuevas obras vuestras, que será un orgullo, por supuesto, que lleguen a la mayor cantidad de lectores. Un abrazo fuerte, amigos. Hasta luego, Iker, buenas noches, gracias. Tenemos 10 minutitos para una nueva investigación. Bueno, como decía, lo prometido es deuda. Canarias, Portugal, investigaciones abiertas, y hay que seguir cerrándolas, hay que seguir pendientes de lo que se va levantando en este programa, ¿no? Y seguir indagando. Tienes ese libro entre las manos, Un mensajero en la noche, María Vallejo Nájera. Es curiosísima la historia. Sorteamos 3, 7640 palabra Milenio. Y Carmen, es la historia de un preso, ¿no?, que recibe una visita en plena noche. Efectivamente, Iker, esta historia se realiza en un pueblo de Londres, donde hay una cárcel. Hay un hombre que está encarcelado allí por varios delitos, tiene 14 años que cumplir en la cárcel, y de repente, de pasar de ser uno de los presos más peligrosos de esa cárcel, algo ocurre en esa celda que cambia por completo su vida. Una historia que es 85% real, que ha dramatizado un poquito, pero que evidentemente los datos están ahí, un dato periodístico importantísimo. Bueno, tú has hablado esta misma tarde-noche con María Vallejo Nájera, la autora,
Vamos a escucharla cómo hablaba de este personaje. Esta persona pertenecía a la mafia en Inglaterra, era un hombre muy peligroso que cometió muchísimos delitos y al final le cayeron por justicia 14 años para cumplir en las cárceles inglesas. Y bueno, pues era un hombre altamente peligroso, estaba siempre metido en líos dentro de la cárcel, y lo que le ocurrió fue que cuando le faltaban 4 años para cumplir condena, él jura que tuvo una experiencia mística que consistió en que se le apareció un ángel, un ser angélico que le habló, y a partir de ese día no pudo volver a tomar las drogas, nació en él una enorme necesidad de orar, de que alguien le hablara de Dios, porque él antes de esto había sido ateo, no sabía nada de espiritualidad, y bueno, acabó su condena y acabó su vida también como monje benedictino. Yo ya le conocí como monje benedictino y el libro está basado en las entrevistas que le hice durante 1 año y medio. Sorprendente cuando menos, y la repercusión en la propia cárcel es tremendo, porque los directores de esa cárcel, a este hombre, a Alan, ¿cómo era el nombre exactamente, Carmen? Pues a ver, te lo leo porque es un poco complicado y aquí que no sabe mucho inglés. Albert Michael Westbrook. Hay que decir que no es su nombre real, es un nombre inventado por la autora. Pero el hombre murió en el 2002 y existió realmente. Sí, el hombre existe realmente. Ella durante 1 año y medio, la autora María Vallejo Nájera, durante 1 año y medio convive con este preso que se hizo monje benedictino y cuenta luego la historia, que es el libro que es un libro basado en una historia real. Incluso en la cárcel los directivos no se lo pueden creer, piensan que es un truco, esa increíble transformación en una sola noche. Le había visitado un mensajero dentro de la celda. Lo que ocurrió con los presos fue muy interesante, y esto para él también fue muy importante para darse cuenta que realmente algo le había pasado a nivel espiritual, porque él estaba rodeado de amigos muy agresivos. El protagonista de mi novela era el líder dentro de la cárcel, era un hombre muy admirado, muy respetado, controlaba droga dentro de la cárcel, o sea, era un mafioso ya dentro de la cárcel. Y claro, sus compañeros ven de la noche a la mañana a una persona totalmente diferente. Era el mismo en cuanto a su inteligencia, su personalidad, con un cambio radical de bondad. Era una persona muy agresiva y muy temida, y de repente empieza a cambiar, a entregarse a los demás. Pasó de ser el navajero número 1 del grupo a intentar poner paz cuando había broncas, a intentar darles consuelo, y esto obviamente lo notaron, los primeros que lo notaron fueron los presos, ¿no? Una historia increíble. Además parece que se despiertan después de esta extraña visita de un ser en su celda umbría y lóbrega, un interés de estudio y una facultad increíble para aprobar todos los exámenes que le ponen delante. Sí, además, fíjate, Iker, porque anteriormente él no tenía ningún tipo especial de pasión por la lectura. Desde ese momento empieza a leer casi compulsivamente la Biblia, todo lo que cae en sus manos, todo el libro que cae en sus manos, y de ser casi una persona analfabeta pasa a sacar en todos los exámenes que les hacen, porque va un profesor a examinarle de determinadas materias que él decide estudiar, y en todos los exámenes saca matrículas de honor. En cuanto a la capacidad de estudio, fue absolutamente extraordinariamente sorprendente, ¿no? Era una persona poco literalmente educacionalmente mal formada, o sea, con pocos estudios, y estudió todo lo que pudo. En la cárcel de Inglaterra, si tú pides estudiar, te lo conceden dentro de una serie de limitaciones, ¿no? Y bueno, pues a él enseguida le dijeron que si quería pasar los exámenes para estudiar teología, que vendría una persona de la facultad más cercana a pasarle los exámenes, etcétera, y así fue. Y sí, efectivamente, él estudiaba todo lo que podía, a veces no tenía tiempo para prepararse los exámenes profundamente, pero sí, cuando se sentaba delante de la hoja, pues tenía una inspiración muy gorda, muy profunda, y simplemente pues se sabía las respuestas, pero ya no se lo olvidaron nunca. O sea, eran respuestas que es un fenómeno realmente muy muy sorprendente. Y vosotros opináis como siempre, ¿qué pudo ser? ¿Cómo era ese individuo? Era una aparición realmente, como ha ocurrido en otros casos. Yo le he pedido a Katia que buscase en los archivos, porque yo sabía una historia parecida en Vitoria, parece mentira. La muerte del buen ladrón, año 55, un condenado a muerte. El autor fue Primitivo Ibáñez y Argote. Un hombre que también, después de una experiencia en la celda, cambió radicalmente su pensamiento. ¿Qué es lo que vio este hombre, Carmen? Pues según las descripciones que le da a María Vallejo Nájera, lo que este hombre ve es una figura angelical. Es un ángel que además luego, cuando sale de la cárcel, él pasa 4 años más en la cárcel después de esta aparición, y al salir de la cárcel él ve
de nuevo a este ser y a otros ángeles. Incluso a la autora le dice que a ella también la acompaña siempre un ángel. Sea lo que sea, al menos dejemos buen sabor de boca después de tanto miedo hoy, ¿no? Las apariciones pueden cambiar la vida, pero para bien. En una celda algo ocurrió y este hombre sufrió un tremendo cambio de conciencia. ¿Cómo era el retrato robot de lo que vio? Estaba dormido y a las 2:10 de la madrugada del 1 de enero del 97 le despierta una sensación como que le tiran de la cama con un golpe seco en el pecho. Cae del camastro, él lo primero que se le pasa por la cabeza es que hay alguien que le va a pegar, que se había hecho algún compañero de la cárcel con la llave de la celda. Cuando consigue abrir los ojos ve un ser lleno de luz, él me lo describió como de una altura media alta, digamos, humana, media alta, una figura humana, pero que eso sí, emanaba una luz impresionante de la ropa que llevaba, decía que llevaba como un traje blanco, me describió hasta el tipo de tela, decía que le recordaba algodón, pero muy muy brillante, y él tuvo el impulso inmediatamente, todavía no entendía por qué, de ponerse de rodillas, ¿no? Lo decía la autora María Vallejo Nájera, la licenciada en Pedagogía y autora de este libro, Un mensajero en la noche, que sorteamos 3 ejemplares. Katia, ¿qué cuenta la gente en experiencia curiosísima? Bueno, pues por ejemplo, en referencia al primer caso, hay un oyente que nos decía que nuestro corresponsal no veía el rostro porque podía tenerlo carbonizado. Bueno, es corresponsal el testigo, ¿no? Javier Martín, el primero que iba conduciendo por los alfaques, que decía que al final había un ser que no le veía el rostro. Decía porque estaba carbonizado. Sí, escalofriante, desde luego. Teresa nos dice: en mi pueblo, Cuarte, Zaragoza, hay una casa en la que desde los años 40 se oía a un niño decir que se está quemando. ¿Se han obtenido psicofonías del camping? Luis de Alcalá de Henares nos lo pregunta. Por lo que sabemos, no. Que había más historias misteriosas, sí, pero psicofonías no. Otros amigos, como Alberto de Barcelona, que nos dice la segunda portuguesa, a mí me parece que dice meninos al final de la frase. Son como pequeños en portugués. Álvaro Paniagua nos dice que estas 2 psicofonías puede haber una conexión, la más vieja es un lamento y la del 2004 parece que dice Catalina, pero todas con el mismo tono de voz. El hombre de Zaragoza vio entes que aún no aceptan lo que les ocurrió y se encuentran desorientados, nos dice otro amigo. Bueno, la experiencia, cuando siempre, es vuestra opinión, como siempre, que desde luego, sea lo que fuera, objeto natural, perfectamente explicable o no, marcó para siempre la vida de un conductor que a estas mismas horas pasaba frente al lugar de la tragedia, el camping de los alfaques. Bueno, espero que Noemí no esté escuchando esto, porque Javier de A Coruña nos dice: ¿existe algún dibujo, alguna imagen de Catalina? ¿Se parece físicamente a vuestra compañera Noemí? Podría venir por ahí la casualidad. Bueno, lo indagaremos desde luego con los compañeros en Canarias. Carmen. Amigos que estaban asustados y que nos decían: pero bueno, que os van a quitar el programa, que ha dicho Joseba. No, es que Joseba dice unas cosas. Ni nos van a quitar el programa, ni otros como Guillermo Rodríguez, que nos dicen que nos han censurado un programa sobre el 11S que ya teníamos para emitir, cosa que es completamente mentira. La cadena SER a nosotros nunca nos ha censurado nada. Y vamos ahora con los ganadores. Joseba, que daba miedo el programa, digo, al final nos van a regañar, pero ha sido un comentario, una broma, desde luego. Los 3 ganadores, Katia. Los 3 ganadores, que son, a ver, que los tengo por aquí. Que ven que volváis con tanta fuerza, aún mejor que la temporada pasada. Gracias, Paco de Madrid, es vigilante en Alcobendas y a él le mandamos unos libros. Otro oyente, Nacho de Cáceres: soy fiel desde el primer programa y hasta que el cuerpo aguante, aunque mira que paso miedo. Y para terminar, Azucena de Navarra, que nos dice que no sabe si se cree algo o no, pero dice que por lo menos le damos algo que pensar. Y es que programas del 11S hubo ya 2, ¿verdad, Carmen? Así que temporada muy fuerte. Un abrazo, compañeros, hasta el domingo. Poltergeist, duende ruidoso, espectro bromista. La terminología es amplia y variada, y la historia también. Cuentan que desde las crónicas de Plinio el Viejo se habla de casas, de recintos, de lugares donde ocurrían fenómenos extraños. Y lo más curioso es que la mayoría de las veces, desde ese tiempo remoto, se describen de la misma forma o con los mismos síntomas. Golpes provocados en la madera, voces, incluso a veces olores distintos. Y es cierto que son casos más extraños, pero incluso presencias etéreas que se reflejan delante de los moradores de esas supuestas casas encantadas. Nos habéis pedido por activo y por pasiva este tipo de fenómenos, este tipo de casos. Ayer dábamos un adelanto prácticamente con el asunto de Sevilla, que está ocurriendo ahora mismo, y que cubría José Manuel García Bautista, nuestro reportero allí. Sin embargo, estábamos preparando, hacía ya una semana, un especial, podemos llamarlo así, sobre casos ocurridos en esta ciudad,
desde donde os hablamos, desde Madrid. 3 millones de habitantes, 11.000 calles y un puñado de casas encantadas. Somos Milenio 3, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Este vuestro amigo Iker Jiménez, y en la nave del misterio, don Juan Carlos Ingelmo. Y es que, Carmen, a ese milenio3@cadenaser.com, un montón de gente en todo este año, pero sobre todo últimamente con la llegada del verano, parece que a la gente le gusta pasar miedo. Nos preguntaban por este tipo de fenómenos poltergeist, sucesos dentro de inmuebles. Son muchos, ¿no?, los mensajes de todo tipo de personas de España. Ayer recibíamos mensajes de Francia y de Marruecos, y incitando a que hiciéramos un programa de este tipo, ¿no? Ha habido muchísimos cientos de mensajes que nos decían que hiciéramos un programa sobre casas encantadas. La mayoría de ellos se centraban en Madrid, por muchos casos que han oído contar. Incluso yo creo que ahora que llega esta época de verano, la gente sale, ve esos edificios, ve sus historias, sus leyendas. Ese Madrid más solitario ahora, ¿no? Exactamente, Iker. Y también se reúnen en las terrazas y empiezan a comentar lo que allí pudo pasar. Bueno, pues vamos a intentar ahondar en casos del ayer y del hoy. Pero como ha habido cientos de mails, también ha habido cientos de programas y otras emisoras, de esta misma, de cualquiera, que ha tocado este tema. Es lógico, y hace muchos años. Lo que creo que nunca se ha escuchado es un poltergeist. Es decir, nunca ha habido una grabadora allí donde estaba ocurriendo ese fenómeno misterioso. Toda la sociología del poltergeist es interesantísima. Yo he provocado antes esos ruidos aquí en la mesa del estudio 1, donde por cierto ya está la penumbra y estamos todos alrededor de documentos, de papeles, de viejas historias. Hubo un periodista, un reportero, un compañero de este programa, Francisco Contreras, que tuvo la suerte o la desgracia, nunca lo sabremos bien, de acudir a un lugar, un barrio como otro cualquiera, en Madrid, y asistir a una situación cuando menos casi podemos decir irreal. Porque cuando llega el investigador, el periodista, el curioso, casi siempre estos fenómenos no siguen produciéndose. Eso hace que sean fenómenos esquivos, que todavía hay muchas dudas sobre ellos. ¿Por qué cuando vamos con las cámaras, por qué cuando vamos con las grabadoras, nunca se oyen esos ruidos, esos fenómenos? Mentiríamos, a veces sí ocurre. Le ocurrió a Francisco Contreras. Allí estaba la grabadora, una familia inquieta, la policía había intervenido, y el motivo eran unos golpes invisibles, un timbre que sonaba solo, un vecindario agobiado, una situación angustiosa, unas niñas de 7 y 11 años, una familia con unos abuelos que vivían ahí, que en su psicología decían por supuesto que eso era obra de un duende. Golpes misteriosos, llantos y sobre todo miedo. Ahí estaba Francisco Contreras. Subió las escaleras, había habido ya 2 intervenciones policiales, y observó a aquella madre angustiada, había perdido 12 kilos de peso, y aquellas 2 niñas. Y de repente, aquellos golpes, aquellos lloros, un poltergeist en vivo. Lo escuchamos, este es Milenio 3, aquí está el documento. No sé qué, de que tuvieran suerte, no sé qué, y una semana después es cuando está pasando. Mira, aquí, mira, allá, de la una puerta roja. En el armario, ¿ves? Esta puerta de aquí no suena. Suena esa puerta del armario. Y si tú la metes al baño y le cantas la puerta como una bandera, si estaba aquí, no te va aquí, mira, allá, La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Ahí estaba, como siempre digo, el micro amarillo de la cadena SER, que se cuela hasta en esos sitios. Francisco Contreras, compañero, aquí a mi izquierda. Una situación muy concreta. Tú desde luego no te esperabas encontrar con esos sonidos, ¿no? Buenas noches, Iker, y buenas noches, Carmen, Katia, Carlos y a todos los oyentes de Milenio 3. No, la verdad es que uno cuando investiga o va a hacer un reportaje sobre una casa encantada o sobre un fenómeno poltergeist, nunca espera vivir
lo imposible hecho realidad, ¿no? Ser testigo de ello. Y la verdad es que se me sigue poniendo el vello de punta cuando escucho este fragmento. Y recuerdo esa mirada de María Ángeles del Amo en el bar Picos de Europa, enfrente de su domicilio, en la calle Lago Constanza, número 47, y me relataba cómo había perdido más de 10 kilos de peso en apenas un mes, cómo la Policía Nacional, concretamente 2 patrullas de la comisaría de ventas del barrio de la Concepción, habían acudido a su domicilio bajo la presa del pánico y viviendo fenómenos extraños. La verdad es que uno nunca espera encontrarse o vivir el misterio así, ¿no? Quizás es lo que hace a los poltergeists o a las casas encantadas algo fuera de lo normal, dentro de lo que es toda la casuística extraña, ¿no? Tú puedes investigar sectas y hay documentos, hay testimonios, tú puedes investigar el fenómeno ovni con luces no identificadas, con supuestos aterrizajes de naves o artefactos voladores. Tú puedes bucear en antiguas civilizaciones y encontrarte con enigmas, pero cuando uno tiene cara a cara lo imposible y lo vive, uno se queda marcado para siempre. Como marcado se puede haber quedado mucha gente que, repito, y no creo que sea masoquismo, sino desde luego nuestra sensación de atracción hacia el miedo o hacia lo más desconocido. Y desde luego, ¿qué más desconocido puede ser algo que se está manifestando aparentemente en nuestra propia casa? Yo creo que nos quedan 45 minutos apasionantes. Vamos a tener a periodistas, documentos, voces, historias alucinantes y comisarios de policía demostrando que quizá noches como esta a veces tienen que acudir a sitios donde ocurren cosas difíciles de explicar. Autor del libro Casas Encantadas del Archivo del Misterio, de Editorial Edad, Francisco, un día explicaremos, si te parece, qué pasó en esta historia, en estos golpes que recuerdo tu llamada perfectamente hace unos cuantos años. Iker, acabo de ser testigo de un poltergeist. Aquella familia absolutamente aterrorizada, aquellos golpes que se reproducían, te encontraste con ellos por lo menos 2 veces y acabó en nada, ¿no? No se supo realmente qué ocurrió en ese momento, y luego nuestra investigación sí tuvo unos frutos. Pero para saber qué ocurrió con todo eso, tendréis que seguir pendientes de Milenio 3 en sucesivas semanas. Y tengo aquí sobre mi mesa, porque vamos a empezar esta investigación en vivo, este Madrid misterioso y desconocido y completamente oculto, pero que a veces se refleja en los periódicos. Por ejemplo, el diario El País, ni más ni menos. A toda página. No queremos publicidad, sino soluciones. Fenómenos misteriosos en una finca de Carabanchel, calle Toboso 73. Y se habla con nombres y apellidos de Antonio García, el comisario de aquella época de Carabanchel, que tuvo que hacer una investigación porque en un inmueble muy humilde, en un inmueble de casas de un barrio que crecía en aquel momento, entre descampados, estaban ocurriendo fenómenos insólitos. Esos golpes, quizás como los que hemos escuchado en la grabación de Francisco, mucho más fuertes, que retumbaban. Cojo mi dossier y lo estáis escuchando ahora mismo, saco documentos y leo portada del diario 16... Casa de los Ruidos es un fantasma. Juan de Arespacochaga, alcalde de Madrid, aprueba una comisión para investigar los fenómenos. Luego dicen, por ejemplo, cuando el mulato Mauricio se aburre, la casa tiembla. Había en un tercer piso de aquella calle Toboso 73, que hoy no existe, hay un edificio nuevo, había una familia de jubilados, los Rodríguez Antúnez, y tenían adoptado un muchacho, Mauricio. De repente empezaron a ocurrir cosas insólitas, movimiento de objetos. La policía fue testigo, y fue testigo un periodista, un compañero periodista de sucesos de Diario 16, Francisco Pérez Avellán, que se encontraba con un suceso apasionante al que dedicó más de 15 reportajes. Y él vivió los sucesos. Tenemos aquí los documentos, las fotografías en blanco y negro, las portadas. Y vamos a saludar a Paco Pérez Avellán. Francisco, buenas noches. Hola, encantado de saludar a todo el mundo. Paco, ¿cómo fue este caso? ¿Qué es esta imagen? Cuéntanoslo tú, porque lo vas a hacer mejor que nadie, porque lo viviste. ¿Qué es esto de vecinos de una barriada bastante humilde de Madrid que se negaban a entrar en sus casas? Algo muy misterioso, verdaderamente todo el edificio se conmovía, parecía un pequeño terremoto. Eran misteriosos ruidos que iban y venían, se producían en cualquier momento del día o de la noche. La gente que lo vivía muy de cerca acabó atemorizada. Eran los comienzos del periódico Diario 16 y allí desfiló una auténtica, yo diría, representación de sabios y expertos en todo lo que podemos llamar
fenómenos paranormales, esotéricos, sin que nadie pudiera ofrecer una solución. Lo cierto es que había un adolescente en uno de los pisos, un chico de raza negra llamado Mauricio, que parece ser que tenía problemas psicológicos, problemas de relación, y cuando esta persona, por lo que fuera, entraba en algún tipo de crisis, coincidía con estos ruidos que hacían conmover, yo diría que la estructura del edificio. Tuvimos la suerte, los reporteros destacados, en contemplar directamente aquellos fenómenos que, aunque ha pasado mucho tiempo, no se han llegado a esclarecer en su totalidad. ¿Enseguida empezasteis a sospechar de él, o al principio los periodistas que dedicasteis varias portadas al asunto no sabíais de qué se trataba? No, en absoluto, no teníamos ni idea. No, lo que pasa es que realmente en aquel piso ocupado por los jubilados, que tenían adoptado al chico, al muchacho, al tal Mauricio, pues se producían de forma muy especial este tipo de fenómenos, y entonces de alguna manera la investigación fue concentrándose poco a poco en aquel espacio, porque además mientras estaba el chico allí presente y los padres adoptivos, de pronto, de vez en cuando, se tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo, de los golpes en las paredes, de las vibraciones que, como digo, se notaban en todo el edificio. La Casa de los Ruidos no era simplemente un titular periodístico, era una realidad agobiante que asombraba a quien tenía conocimiento de ella, que fue titular en los periódicos merecidamente, y que verdaderamente cuando este muchacho recibió una atención médica y empezaron a preocuparse de él, los ruidos fueron paulatinamente descendiendo hasta llegar a desaparecer en su totalidad. Aquello a mí me hizo pensar verdaderamente que pueden producirse determinado tipo de elementos, de demostraciones físicas que parten de una situación agobiante, de una mente atormentada. Curiosamente es uno de los primeros casos, Francisco, en el que la propia policía, a través de Antonio García, uno de los comisarios de Carabanchel, interviene. La Alcaldía de Madrid quiso hacer unos informes. Al final fue uno de los primeros casos con investigación, entre comillas, oficial. ¿Tú llegaste a sentir esos golpes, Francisco? Sí, yo estuve presente en una de las demostraciones, una de las manifestaciones, y verdaderamente pasé un rato angustioso. No sabíamos a qué podía deberse. Parecía que alguien estuviera golpeando las paredes, pero yo puedo decir que el chico de raza negra, Mauricio, estaba en la misma habitación en la que nos encontrábamos los periodistas, los reporteros, los fotógrafos, y él no estaba golpeando ni las paredes, ni los muros, ni hacía ningún tipo de movimiento físico. Y Francisco Pérez Avellán es el prototipo de periodista de sucesos, lo decimos con todo el orgullo porque también nos sentimos de esa raza, quizá un poco distinta, pero que desde luego vive el periodismo a flor de piel, y nos emociona, Francisco, ver estos reportajes, de verdad, con estos titulares, y que bueno, que estaba ahí el fenómeno, y como siempre, con el mismo misterio que vino, desapareció. Maestro Francisco Pérez Avellán, un abrazo muy fuerte. Ha sido un placer dar testimonio, gracias. Gracias. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Pues ahí teníamos a Paco Pérez Avellán, uno de sus primeros grandes reportajes. Fue la historia de la calle de los Ruidos, la Casa de los Ruidos, Toboso número 73. Hoy hay modernos edificios ya allí. No queda ni rastro prácticamente de aquellos primeros polígonos que hicieron que cientos de personas pernoctaran fuera de sus casas. Enero del 77, no sé si lo hemos comentado o no, con varios grados bajo cero, y la gente se negaba. Ahí están los periódicos, ahí están las hemerotecas, las fotografías, a entrar dentro de sus propios domicilios. La culpa, esos misteriosos golpes. Una de las primeras historias, Francisco, con intervención oficial en Madrid, ¿no? Una de las más sobrecogedoras, sobre todo porque Mariano Gómez García, el comisario del Servicio de Distrito de Carabanchel, encarga toda una investigación a la Sociedad Española de Parapsicología, comandada en aquel entonces por Jordán Peña, ¿no? Yo pude hablar con varios miembros de esa investigación que difieren en lo que acaba de decir el maestro Avellán, ¿no? Hay mucha polémica en torno a la calle de Toboso. Ellos creían que ese mulato sí podía provocar los fenómenos, sí, pero ¿no? que los provocaba él.
directamente, ¿no? Era un fraude. Lo que pasa es que hay muchas personas, entre ellos el maestro Bellán, que difieren, ¿no? Que han visto la fenomenología y a Mauricio no intervenir en absolutamente nada. Estaban allí, por lo menos estaban allí, e incluso Germán de Argumosa, otro de los primeros pioneros de estos temas, acudió allí cuando ocurrió algo significativo. Se dio una primera explicación, como siempre suele ocurrir y veremos en estos casos. Se dijo que eran las obras de ampliación del metro de la línea de Valvanera. De la línea 6. Línea 6. Entonces lo que ocurrió fue que la gente lo creyó más o menos, aquellos tremendos golpes que en esa casa, en ese piso, estaban produciendo incluso agujeros en las paredes. Lo que ocurre es que llegó el día domingo, se pararon todas las obras y aquella noche los ruidos continuaban, si cabe, con más fuerza. Un caso tremendamente polémico y que además contó con otro tipo de elementos. Germán de Argumosa, facultado por la comisaría de Carabanchel, realiza experiencias psicofónicas. Y sabéis que ponemos siempre comillas a todo tipo de pruebas de este tipo, pero sin embargo ahí están y queremos rescatarlas. Enero 1977. Mauricio en la habitación. Golpes, movimiento de objetos, un puñado de periodistas sobrecogidos, silencio total y Germán de Argumosa, que introduce en lo que llamaríamos una cámara de Faraday o caja anecoica, cierra herméticamente su grabador, pasan los minutos y ahí surge una voz que siempre, según la interpretación de Germán de Argumosa y los allí presentes y los informes que se hicieron, era bastante angustiosa, difícil de escuchar, por eso lo hemos repetido 3 veces. Es una voz, parece de un joven, curiosamente, y dice de esta forma exactamente, con esta inflexión: tengo miedo. La escuchamos. Ahí estaba esa voz, casi imperceptible, pero que yo espero que ustedes, que vosotros, en el coche, quizá tomando el fresco en algún lugar cerca del sitio de vacaciones donde estéis ahora disfrutando, en vuestro domicilio, donde sea, hayáis podido escuchar perfectamente esa especie de lamento que vamos a repetir. Si Juan Carlos Ingelmo lo tiene por ahí y lo recupera en su nave del misterio, porque queremos que escuchéis por lo menos el dramatismo de estas voces. Yo lo hablo con compañeros, con Jorge Martínez, con Javier Rodríguez, con Geray, bueno, con mucha gente, con los técnicos de la SER, que son los que más saben del mundo del sonido, y me decían, es que no es como una voz puesta en el micro. Si yo digo tengo miedo, sale así, tengo miedo, y veréis que es algo como en otro plano, como muy lejano, y con una angustia tremenda. Lo escuchamos 3 veces. Calle del Toboso 73, tengo miedo. Y como decimos, en casas como estas no solo hay personas que son sus inquilinos, sino por ejemplo la policía, intervenciones directamente policiales. Y sé que muchos estaréis pensando que hay casos como el de Vallecas, más célebre, o el Palacio de Linares, que hoy no vamos a tocar, porque merecen programas especiales y concretos. Sobre todo el Palacio de Linares, que creemos que tiene una historia antigua apasionante. Policías concretos que estaban allí. Y hemos querido preguntarle pues a una persona que consideran también ilustre maestro de muchos otros policías. Es hoy el comisario del Distrito Centro, el jefe de la comisaría del Distrito Centro de Madrid, es José Manuel Sánchez, y nos sorprendió, porque abiertamente nos hablaba de casos investigados, de archivadores llenos de este tipo de fenómenos que no salen a la luz, y sobre todo de fenómenos vividos por él mismo. Comisario de Centro, José Manuel Sánchez, para Milenio 3. Lo primero que tiene que hacer es verificar la verdad, porque nosotros se nos ponen unos hechos en conocimiento y tenemos que intentar descubrir la verdad. ¿Qué puede ocurrir? Pues hombre, evidentemente si por ejemplo en una casa aparece una cosa extraña y aparecen por allí moradores distintos, se ha podido cometer un delito, que es un delito de allanamiento de morada, o alguien que se sienta coaccionado, intimidado, y estamos obligados, nos pagan para que lo intentemos descubrir. Lo que ocurre es que naturalmente nuestros conocimientos son muy limitados, ¿no? Pero ahí se abre lo que nosotros llamamos un suceso. Se abre una página, cualquier persona llama al 091, le cuenta una cosa de esta, se abre un suceso. Va a un coche, empieza a investigar, describe lo que ve y se le pasa a unos investigadores. Y estos investigadores
dependiendo de la calidad de ellos y de todo lo demás, pues van descubriendo cosas, pero naturalmente tenemos que investigarlo. Seguro que casos para Milenio 3 en cualquier comisaría, particularmente en el centro, que tiene tantas casas antiguas, con tanta historia, con tantas cosas que decirnos, tenemos por centenares, pero que no habremos actuado bien. Pero yo he tenido casos muy concretos. Por ejemplo, todo lo que es el Palacio de Linares me pilló a mí, siendo yo el comisario del distrito de centro, y bueno, ahí yo mismo pude verificar o pude tener sensaciones que no soy capaz de explicar. Ahí teníamos al comisario que vivió en sus carnes y nos lo contará con detalle cuando hagamos ese especial, ojalá sea desde la Casa de América, desde el recinto cuya base es ese misterioso Palacio de Linares. Importante, Carmen Porter, que la policía, pues abiertamente a este programa nos comente que hay un montón de casos, sobre todo en el centro de Madrid, con casas muy antiguas y que están ahí para Milenio 3. Habrá que investigar, ¿no? Habrá que investigar en esos archivos del que nos hablaba José Manuel Sánchez, el policía valiente por contar su testimonio, porque muchas veces nos enfrentamos pues a compañeros suyos que no quieren relatar los hechos. Que han intervenido pero cuyas bocas están selladas. Por supuesto, y que además es muy difícil que policías así hablen tan abiertamente de estos casos, y por supuesto que si nos deja, investigaremos en ellos. José Manuel Sánchez, Distrito Centro y maestro de policías en Interpol. Francisco, es importante, ¿no?, saber y ampliamente comentar que de vez en cuando, claro, no son habituales, pero en Madrid ocurren este tipo de sucesos. En Madrid y en toda España, ¿no? Quizás el gran problema que tienen las fuerzas de seguridad del Estado cuando reciben una llamada pidiendo auxilio porque en una casa o en tu casa están ocurriendo fenómenos extraños es que se quedan atados de manos. Es decir, efectivamente hay un parte de incidencias, un informe en el que se denuncian. Si el caso tiene connotaciones peligrosas o truculentas o lóbregas, pues se investiga, van unos investigadores, pero normalmente se archiva porque no hay explicación. Yo te podría adelantar dos cositas. Ahora mismo en una provincia andaluza un compañero nuestro está investigando un caso, estamos trabajando poquito a poco, la policía científica lo va a tener que cerrar. Porque no hay solución. Se ha encontrado absolutamente con nada. Es decir, no hay explicación, no hay lógica, no hay pruebas, no hay datos, el suceso se acaba, porque no es lógica. En esos archivadores, Francisco, que nos comentaba José Manuel Sánchez, Distrito Centro, comisario de Madrid, a veces ocurren fenómenos, quizá los más llamativos sea, y luego vamos a hablar del Reina Sofía y de la extraña tienda, el Baúl del Monje, donde incluso aparecen presencias o fenómenos más violentos, pero algo que nos puede inquietar, por ejemplo, a una redactora de la revista Más Allá, por ejemplo, Clara Tahoces, que ha hecho un libro magnífico que es Guía del Madrid Mágico, donde ella empezaba a indagar el pasado ancestral de esta ciudad deshumanizada, pero que sigue teniendo raíces mágicas. Ella, y lo vamos a recordar en un minuto, estuvo aquí en uno de los primeros programas de Milenio 3, como ejemplo de que a veces no somos conscientes de un fenómeno en una casa misteriosa o donde ocurren o hay personajes misteriosos, y luego, por ejemplo, al transcribir una entrevista nos encontramos con que entre la entrevistadora y nosotros, o esta periodista, había alguien más. Es el caso de Clara Tahoces, a la que vamos a saludar en unos minutos. Clara Tahoces estaba haciendo una entrevista a Juana López Manjón, y vamos a recuperar ese documento porque creo que es espectacular. Es una de las voces más claras que hemos oído nunca entrometerse. Estaba entrevistando a una persona que ya de por sí era misteriosa, mitad curandera, mitad sensitiva. Esta mujer hablaba y de repente, entre medias, en la transcripción de la entrevista aparecía una voz de las más claras que hemos escuchado. Este sería otro fenómeno que ha ocurrido en Madrid muchas veces y que es típico y que hace que se alarmen las personas, voces paranormales. Nosotros sabéis que tenemos una sección en que recuperamos un minuto de Milenio 3 con nuestro cronómetro especial, y lo hacemos para recordar historias apasionantes. Así lo recordábamos con Clara Tahoces, que en apenas un minuto también va a estar con nosotros en vivo, lo que le ocurría, lo que pasaba, y sobre todo escuchamos de nuevo esa misteriosa voz. En esta situación de evidencia, ella le están recompensando por no cobrar, y que esto hace que ella haya podido escribir 7 libros. Y de repente, Clara, una voz. Yo estoy transcribiendo, yo oigo una voz que dice, no sé si lo podemos escuchar o se va a oír claramente. Sí, dilo. Más los que te quedan. Como si fuese una persona, no había absolutamente nadie entre la entrevistada y la entrevistadora. Juana López Manjón, la vamos a escuchar, dice: he escrito 7 libros de una forma muy evidente, y de repente una voz
pero a un nivel que es extrañísimo que surja así, dice, más los que te quedan. Estaban solo periodista y entrevistada. Lo escuchamos. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clara, esta voz, ¿de quién es esta voz? No lo sé. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971. Aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Una voz no apta para cardíacos. Y tenemos en Tenerife, en un lugar paradisíaco, a nuestra compañera y amiga Clara Tahoces. Clara, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Menudos recuerdos, ¿no? Bueno, sí, estaba escuchando yo también lo que habéis emitido. Efectivamente fue hace, pues bueno, casi al comienzo del programa, ¿no? Cuando empezó la andadura de Milenio 3. Y bueno, pues sí, me he acordado del caso otra vez. Y eso no se olvida nunca, ¿verdad, Clara? Pues no, la verdad es que cuando te pasa alguna cosa de este estilo, pues se te queda bastante grabada. Y bueno, la verdad es que no suelen pasar con mucha frecuencia, con lo cual viene un poco a reconciliarte, porque a veces pues se investigan casos que no tienen, digamos, un peso específico de cara desde el punto de vista paranormal, ¿no? Y cuando sin buscarlo pues te encuentras con este tipo de historias, pues claro, evidentemente te viene a reconfirmar que bueno, pues estás investigando algo, estás estudiando algo que está ahí, ¿no? Que a veces se nos olvida un poco. Qué bonita frase, reconciliarnos con el misterio, porque lo que la gente no sabe es que la mayoría de casos que investigamos pues realmente acaban luego en nada, es decir, hay fenómenos completamente explicables. Clara, tú estuviste en los primeros grupos de investigación, años 80, indagando historias en Madrid, hiciste ese libro, Guía del Madrid Mágico, que editó Martínez Roca, te has pateado unas cuantas casas encantadas en Madrid. A mí me gustaría preguntarte una cosa que sé que tiene difícil respuesta, pero es que nos llegan, y repito que están abiertas las líneas, milenio3@cadenaser.com, nos llegan cientos de personas que tienen o que sufren estos fenómenos en su casa, no saben a quién acudir, está el peligro de los supuestos videntes, limpiadores de casas, que al final lo que limpian es el dinero la mayoría de las veces. Clara, ¿qué hay que hacer cuando uno en su casa, o tú que has comprobado que es lo más viable, qué hay que hacer cuando uno en su casa sufre este tipo de fenómenos? Bueno, yo en este sentido, pues desde el punto de vista del investigador, pues tendría que decir que me encantaría que esas personas acudieran a investigadores, ¿no? Porque es la forma de conocer los casos. Pero desde el punto de vista, digamos, ético, yo no recomiendo remover los casos. Es decir, acudir a videntes o acudir a personas de dudosa reputación para que nos hagan una limpia, entre comillas, de la casa, o nos realicen algún tipo de ritual para quitarnos eso que parece que estamos viviendo, no parece la solución más viable desde el punto de vista psicológico. Y es que estos fenómenos tienden a agravarse cuanto más se escarba en ellos. Entonces, quizá lo mejor sería mantener la calma e intentar primero ver si ese fenómeno que se está sufriendo tiene algún tipo de explicación lógica y racional. Eso es lo primero, ¿no? Y sobre todo que intentar quitarle importancia al tema. Si los fenómenos, porque a veces pasa, ¿no?, son demasiado violentos o demasiado espectaculares como para que tengan una causa natural, entonces ya sí que a lo mejor habría que acudir a una persona especializada, y no me refiero a videntes en este caso, sino a personas pues que se dedican un poco a investigar este tipo de fenómenos para que intenten aportar algún tipo de información que no necesariamente tiene que ser la investigación en sí, sino una indicación de qué puede ser esto que se está viviendo, para tratar, pues evidentemente, de quitarlo, porque la persona que lo sufre no quiere tener eso en su casa normalmente. Hay casos que han acabado dramáticamente. Recordábamos la historia de la niña de Vallecas. Tú en Madrid has cubierto periodísticamente algunas historias. Yo recuerdo algunas, si no recuerdo mal, en Coslada, por ejemplo, donde las familias, los inquilinos, tuvieron que acabar huyendo de las casas, Clara. Sí, más de un caso que he conocido de personas que con posterioridad análisis del caso, o incluso cuando te llega el caso, ya esas personas han abandonado el inmueble porque no les ha quedado otra solución. Y, hombre, es triste porque tal y como está el problema de la vivienda en España, especialmente en Madrid, pues el tener que hacer esto que supone que ya la persona no aguanta más. Es decir, una situación completamente desesperada y bueno, pues no optan por la solución de marcharse, ¿no? Efectivamente.
Clara, de todos los casos que son unas buenas decenas que tú has investigado, centrándonos en Madrid como esta noche estamos haciendo, y quizá apartándonos un poco de los casos clásicos como Palacio de Linares o Vallecas, ¿a ti cuál ha sido personalmente el que más te ha impresionado? Bueno, a mí a nivel personal, un caso que se le llamó el caso Embajadores, que curiosamente ese caso no está reflejado en el libro, pero en este caso, digamos que de alguna forma tuve una cierta implicación, entre comillas, es decir, que estando presente en una de las visitas al domicilio, un domicilio también por la zona, digamos, más antigua de Madrid, pues bueno, en una de las ocasiones sucede que estás presente cuando pasa algo, ¿no? En este caso fue una fenomenología tipo RAPS, que son una serie de golpes que generalmente van asociados con el número 3, en una de las habitaciones, estando todas las personas que estaban en ese momento en la vivienda, estábamos sentados en el salón y sonaron pues como 3 golpes muy fuertes, muy secos en una de las habitaciones, y el perro que estaba por ahí por el pasillo salió despavorido y se metió debajo de los pies del propietario de la vivienda, y acto seguido la temperatura del inmueble empezó a descender de forma muy brusca. Teníamos puestos termómetros y en cosa de pocos segundos la temperatura descendió por como 5 grados, habiendo colocadas 2 estufas y, si no recuerdo mal, la calefacción. Y porque era una casa fría, ¿no? Y entonces nos levantamos a ver para ver qué sucedía, y esto estábamos grabando toda la charla con estas personas. Los golpes aparecen reflejados en la cinta incluso, y en ese momento en el que pregunta la propietaria de la casa qué ha sido ese golpetazo, ¿no? Pues se oye una especie de voz mezclada también en la conversación, como ronca, seca, masculina y fuerte, que parece pronunciar una frase que hasta la fecha no sabemos qué es lo que dice, no se entiende bien, ¿no? Pero sí te puedo decir que cuando los levantamos para ver de dónde provenían los golpes, pues una corriente de aire nos sorprendió en medio del pasillo, y no te puedo asegurar que no había ninguna ventana abierta. Pero vamos, cuando te hablo de corriente de aire me refiero a que se llegaron a mover los pelos. O sea, fíjate la fuerza, ¿no?, de este aire. Y digamos que este es el caso que a mí particularmente me ha impresionado más, porque normalmente cuando llegas a los casos sí te cuentan cosas muy impresionantes, pero llegar a sentir o ver algo es muy difícil, siendo pues que no vas a estar en el domicilio 24 horas de vigilancia, ¿no? Y bueno, pues cuando tienes la suerte de frecuentar mucho pues un caso, ¿no?, una casa, o te permiten, pues a veces tienes la suerte de presenciar o de sentir algo, ¿no?, como en este caso. Francamente impresionante, y más a estas horas. Clara Tavoces, compañera, sobre todo ese mensaje, sabemos que es difícil para quien vive estos fenómenos, pero tranquilidad, y muy importante no entrar en la espiral de sugestión que siempre provoca malos resultados. Un abrazo fuerte, compañera, y muchas gracias. Gracias a vosotros, un saludo para todos. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. menos 20, y Clara Tavoces, que bueno, nos contaba parte de sus secretos de investigadora. Es difícil ver a una mujer acudiendo a este tipo de fenómenos tan bizarros, tan fuertes, y que pueden provocar pues tantas emociones dispersas. En Madrid tenemos una historia riquísima de casas encantadas. Por supuestísimo que en diferentes épocas eran diferentes las causas. Se hablaba de duendes, de fantasmas, de venganzas. Luego todo se va perfeccionando. La ciencia también tiene mucho que ver. Se habla de psicofonías, de poltergeist, pero el fenómeno parece seguir siendo el mismo del que hablaba Plinio el Viejo, el mismo del que hay crónicas en la Edad Media. Carmen Porter, en Madrid hemos hecho una pequeña labor de indagación. Tenemos 4 puntos, y estamos dejando, decimos, de lado algunos casos clásicos, 4 puntos claves. Vamos a recordarlos. Por ejemplo, si hablamos de casa encantada en Madrid, clásica donde las haya, y quizá la primera, está aquí al lado. Es que está aquí al lado, Carmen, en la calle del Barquillo, la Casa de las 7 Chimeneas. Efectivamente, Iker, esta casa fue construida en el siglo XVI. Hoy en día allí se alza el Ministerio de Cultura. La gente decía ver el fantasma de una mujer que se creía era doña Elena, hija de un montero del rey Felipe II. Cuenta la tradición que el padre de la joven ordenó construir la casa para que viviera su hija. Esta se casó con el capitán Zapata, el cual a los pocos días de su boda se tuvo que marchar a la batalla de San Quintín, donde falleció. La joven viuda a los pocos días también fue hallada muerta en su alcoba. Al parecer había sido asesinada, Iker. Su cadáver, esto es lo más extraño, desapareció misteriosamente.
Su padre no pudo asumir la muerte de Elena y a los pocos días se ahorcó en una de las vigas de la casona. Varios años después los vecinos aseguraban que una figura femenina vestida con ropajes blancos y con una antorcha en la mano se paseaba por los tejados de la casa de las 7 chimeneas, se ponía de rodillas dándose golpes en el pecho y a los pocos segundos desaparecía. Ya en el siglo XIX, con motivo de unas obras que se estaban realizando en el inmueble, los trabajadores hallaron en los sótanos el esqueleto de una mujer y a su lado varias monedas del siglo XVI. Recordemos, Iker, la época en que esta señora, Elena, desaparece, es asesinada. Y ya en 1960 son descubiertos otros restos humanos, en este caso se trataba de un hombre. Parece una conexión directa, restos humanos, fenómenos posteriormente a nivel misterioso, a nivel poltergeist. Tenemos también en el Palacio Real noticias en la prensa en la época, en 1658. Efectivamente, en esa época muchas personas son testigos de los fuertes golpes y voces que salen desde la capilla y se van extendiendo por el resto de las estancias. Sobre todo, decían que esos golpes, esos gritos, se concentraban en la torre del despacho del rey y en la torre del reloj. La Gaceta en marzo de 1658. Y hubo una casa en pleno Madrid que la llamaron Casa del Duende. Efectivamente, la Casa del Duende, un 2 de noviembre hacia el año 1700, en la calle del Conde Duque, esquina con la del Duque de Liria, los vecinos decían que había una casa habitada por duendes. La casa era propiedad del duque don Nicolás María de Guzmán. Tras su muerte pasan muchos años hasta que es de nuevo habitada. En la planta baja se establece una taberna y en el segundo piso la casa de la dueña. Observan a un hombre muy bajito y barbudo que delante de sus ojos se esfuma. Hay que decir que en esa taberna se reunían a jugar a las cartas, no tenía muy buen nombre, y son decenas las personas que son testigos de estos duendes que en algunas de las ocasiones iban armados con látigos y garrotes y atacaban a los jugadores. Más tarde la vivienda... Por ejemplo, legendario, ¿no?, del Madrid más bizarro, sin duda alguna. Más tarde la vivienda es adquirida por una señora de la nobleza, Rosario de Vargas, que ve 3 de estos pequeños seres y sale huyendo de la vivienda. También el canónigo Melchor de Avellaneda, que no creía en leyendas, habitó el lugar y al poco tiempo lo tuvo que abandonar. Incluso el Santo Oficio tiene que intervenir, abre un proceso y decide exorcizar la vivienda. Pero los vecinos no quedaron contentos con esto porque decía que seguían oyendo extraños ruidos y viendo extraños seres. Y que deciden quemar el inmueble y así destruirlo. Elementos legendarios, elementos que están ahí entre la ficción y la realidad de un Madrid distinto por completo. Y hay un edificio importante, un enclave desde luego básico para el arte y la cultura, que es el Museo Reina Sofía. Francisco, sería hilar el pasado con el presente. Parece que en 1995, en obras de remodelación, sale a la luz, creo que es Diario 16 de nuevo, el que habla de fantasmas en el Reina Sofía. Y lo que parece cosa de leyenda, cosa de cuentos de duendes, se va convirtiendo poco a poco, por lo menos, en hechos casi probados, ¿no? Probados por investigadores y probados por guardias jurados. Hombre, un apunte a Carmen. Tú fíjate qué curioso que en Madrid se funda la primera sociedad de investigaciones metapsíquicas en 1920, de la mano del conde Jimeno y el marqués de Santa Clara. Y o sea, personas interesadas en la investigación de estos hechos. Desde principios de siglo. En Madrid, antes que en ningún otro lugar en España. Bueno, ten en cuenta que desde 1860-70 en toda España circulaban ya las teorías espíritas de Allan Kardec. De hecho, en 1860 el obispo de Barcelona... Allan Kardec, uno de los supuestos padres de esta doctrina del espiritismo. Y los fenómenos extraños, hace una quema de libros pública, pero para que veas lo que son las cosas. Ya desde 1920, principios del siglo XX, se investigaban. Había intelectuales de la época relacionados con las letras y con las ciencias que buscaban una explicación a estos duendes, entre comillas. Y Reina Sofía, año 95, vamos a ver documentos importantes, investigadores que estuvieron ahí dentro y lo pasaron muy mal, pero incluso hay crónicas, Francisco, casi hilando con lo que decía Carmen, crónicas de ese siglo XVII, que parece que fue muy activo, no solo fue el siglo de oro, sino fue también siglo de oro para los fantasmas madrileños, desde luego. Se habla en una publicación que tú lo vas a comentar, y léenos esa pequeña crónica, porque se centraba en este lugar donde luego en el 95 hay fenómenos extraños que ahora vamos a escuchar. Los fantasmas del Reina Sofía salen a la luz pública o cobran fama el 21 de abril de 1995, cuando el reportero Álvaro Gariño, el redactor del Diario 16, hace una crónica fantástica que la titula Los fantasmas del Reina Sofía, ¿no? Y en ella cuenta como un grupo de investigadores paranormales, que es el grupo EPTA, que dirige el sacerdote Padre Pilón, y donde están Sol Blanco Soler y Paloma Navarrete, pasan diferentes noches autorizados por José Guirao, que era el vicepresidente del centro, para que investiguen una serie de fenómenos extraños que y ahora escucharemos a Sol Blanco Soler, que estuvo allí. Que están viviendo,
toda clase de sucesos insólitos. Pero la historia del Reina Sofía viene de atrás, viene incluso de cuando era la dependencia o albergaba el hospital del antiguo San Carlos. Allí periódicos ya dejan constancia, como la Ilustración Española Americana, de lo siguiente, y te lo leo brevemente. Los enfermos se asoman por las ventanas del hospital cuando atardece para tomar el aire y descubren sus rostros amarillentos, algunos casi moribundos, rostros empalidecidos por la enfermedad o quién sabe si por el sufrimiento de pernoctar en un edificio donde suelen ocurrir cosas extrañas, nunca explicables, apariciones y ruidos fantasmales, según se quejan los propios enfermos. Y la investigación, como decía Francisco, enlaza ese misterio antiguo con la modernidad de los años 90. Algo ocurre, una exclusiva periodística, parece que hay personas que incluso han puesto sobre la mesa informes psiquiátricos muy complejos debido a la angustia que estaban pasando por hacer la guardia en aquellos pasillos del Reina Sofía. Uno de los investigadores que estuvo allí y el primero que recibió esos informes es Ángel del Río, compañero de labores informativas en la cadena COPE y en el diario El Mundo, y que se metió a fondo en esta historia, tan es así que acabó haciendo un libro, Casas Encantadas en Madrid, y nos explica de esta forma, rotundamente, cómo le llega esa vigilante, concretamente una chica, que parece que está muy afectada porque está viendo cosas extrañas en aquel lugar, en el Reina Sofía. Yo recuerdo que un día vino a visitarme a la radio una chica que dice que trabajaba en el Centro de Arte de Reina Sofía y que era víctima de los fantasmas, que sufría fuertes depresiones, que se encontraba muy mal, incluso había pedido el traslado al ministerio, a otro centro de la administración, porque era imposible poder vivir ahí. Tenía certificados médicos de cosas extrañas, de situaciones realmente dramáticas que le ocurrían, de una enfermedad, yo creo que psíquica importante, que le había llevado incluso a intentar suicidarse en un par de ocasiones. Ella se quejaba porque la administración se negaba a admitir esta serie de fenómenos que ella sufría, porque eran fenómenos paranormales, no estaban certificados médicamente, pero sí que estaba en tratamiento psiquiátrico. Yo no volví a saber de ella y luego me enteré que había varios trabajadores que coincidían en estas apreciaciones. Bueno, el Centro de Arte de Reina Sofía, como saben todos los madrileños, incluso fuera de Madrid, fue el antiguo hospital, el hospital provincial. Se produjeron en otra época enterramientos en ese centro, incluso cuando se procedió a la remodelación para convertirlo en el Centro de Arte de Reina Sofía, pues aparecieron algunos restos humanos propios de los enterramientos que se habían producido. De nuevo esa constante que parece algo que persigue a determinados lugares, hechos luctuosos, y yo recuerdo ahora la calle Antonio Grillo número 3, hablábamos ahí con Salvador Ortega de la Policía Científica, donde varios crímenes siempre centrados en una misma habitación durante diversas épocas y luego fenómenos extraños. Hechos luctuosos parece que son la antesala en algunas ocasiones de este tipo de fenómenos. Sol Blanco Soler era, como comentaba Francisco Contreras, una de las integrantes de aquel equipo de investigación del Padre Pilón, al que fue concedido un permiso, o quienes fueron con ciertas acreditaciones, para pasar una serie de noches. Hablaban, y nos hablaba Sol, de ascensores que sin el flujo eléctrico incluso se pusieron en marcha, y además ellos acudían con bastante escepticismo tras recibir las quejas de estos guardias jurados y digamos un poco la angustia general. Pero lo que sí les dejó helados fue algunas descripciones concretas del resto de vigilantes. Los vigilantes, que además son, y mandamos un saludo a todo ese gremio que sabemos que nos escuchan, son a veces los primeros testigos de este tipo de fenómenos porque están de noche ahí, en esos lugares solitarios. Escuchadme atentamente porque es impactante lo que tuvo que recoger esa comisión, esa investigación de Sol Blanco Soler y del equipo EPTA, y los documentos y testimonios que pudieron ellos grabar. Testimonios que hablan de visiones, ya no golpes y sonidos, sino visiones de figuras en aquellos pasillos. Lo escuchamos. Bueno, una segunda vez que estuvimos en el 95 fue porque algunos vigilantes, cuando recorrían esos enormes, pues avenidas, o llámalas como quieras, ¿no?, o claustros, ¿no?, del edificio, pues habían denunciado de que se sentían muy incómodos porque habían veces que habían visto como procesiones de monjas recorrer el edificio.
Eso, cuando fuimos en el 95, pues tenía también su razón de ser. El edificio tiene una carga de vivencias muy grande. Todo el mundo sabe que eso fue en sus inicios hospital de beneficencia, fue también psiquiátrico, más tarde fue, bueno, sitio donde había las prácticas de medicina, había por supuesto también depósito de cadáveres, es decir que ese edificio siempre ha tenido una carga emocional de tragedias, de sufrimientos, y por supuesto había una congregación religiosa en los inicios que se ocupaba del cuidado de los enfermos. Digno de una película de terror. Accidentes, muertes, congregaciones muy concretas y fenómenos extraños. Tenemos incluso, Carmen, en el siglo XVIII relación de accidentes o de muertes violentas y fantasmas ya de lo más escabroso o fuera de lo clásico, como es el de la calle Santa Ana, de aquí, muy cerca de aquí donde estamos en el estudio 1, ¿no? Y donde actualmente se sigue poniendo el rastro de Madrid. A principios del siglo XVIII surgieron numerosos testimonios que aseguraban que el fantasma de un hombre se paseaba por los tejados de esta calle y que incluso llegaba a entrar por las ventanas de alguna vivienda. La gente creía que se trataba de un curtidor de pieles que había muerto en esa calle en un accidente de carretas. Fenómenos antiguos, fenómenos dignos de ese Madrid de antaño. Y hay tiendas, hay lugares, hay establecimientos donde, bueno, pues se guardan estos enseres, los llamados anticuarios aquí en Madrid. Tiendas de antigüedades en otros sitios, aquí no sé por qué en Madrid se les llama anticuarios. Y hubo un caso espectacular, Francisco, tú acudiste allí rapidísimamente, lo viviste también en tus carnes. El baúl del monje se llamaba. ¿Qué pasaba allí? Bueno, salta a la luz a la opinión pública en febrero de 1999. La prensa y diferentes emisoras de radio dan la noticia de que en la calle Monasterio, Marqués del Monasterio número 11, en una tienda de anticuarios, hace poco entonces, año 99, has dicho. 99. Hace 4 años. Ocurren fenómenos extraños, ¿no? La verdad es que 48 horas después de enterarme de la noticia estaba allí hablando con sus propietarios, con Ángela y con Noel, y la verdad es que me encontré un caso peculiar, distinto y quizás, si me permites catalogarlo, etiquetarlo así, romántico, ¿no? En Madrid tenemos fantasmas para todos los gustos. Artistas como los del Reina Sofía o los que hay en el Auditorio Nacional de Música. Supuestos fantasmas, claro. Supuestos fantasmas en el Reina Sofía o en el Auditorio Nacional de Música. Violentos y macabros como pueden ser los que ocurrían o aparecían en Vallecas. Y este es romántico. Romántico por el lugar donde supuestamente ocurren esta serie de fenómenos, ¿no? ¿Cómo es la tienda? Bueno, la para verdad que nos es hagamos una idea ahora con los documentos. Es muy peculiar, ¿no? Es como un buen anticuario, te encuentras piezas de arte de cualquier época, ¿no? Y te sumerges en una atmósfera histórica que te traslada a otros mundos o a otras etapas de la historia fantástica, ¿no? Uno se queda como soñando, ¿no? En un viaje en el tiempo. Aquel día en que me encontré a Ángela, la verdad es que lo que no me esperaba o lo que no esperaba escuchar era la cantidad de fenomenología extraña que ahí había habido. Había miedo. Mucho miedo y mucho terror, incluso una casuística que no se había dado nunca en Madrid, que se denomina aporte. Y para que vamos a escuchar caídas y apariciones de objetos. Materializaciones de objetos de la nada. Vamos a escuchar una cosa importante, tú lo grabaste ahí, pedimos como siempre disculpas porque son grabaciones no hechas para un programa, sino estando investigando en el lugar de los hechos. Escuchamos cómo se llamaba la propietaria. Ángela, hablando de los primeros fenómenos, estallidos de vasos, movimientos de objetos que hacen que al final acabaran pidiendo auxilio y a nivel público. Escuchamos este testimonio del baúl del monje. Una de las noches vinimos aquí, estábamos a abrir la puerta, oímos ¡cataflam! Y 2 vasos que estaban aquí, de repente aparecen estallados contra una de las cabezas que teníamos antiguas, esas cabezas romanas. Nada más entrar, o sea, fue entrar y ¡plop! Y muchísimo miedo. Ha sido violento porque de repente las cosas, es decir, lo que tiraba, las cosas que se movían, muchísima violencia, se estrellaban. Pero curiosamente nunca nos daba a nosotros, ni siquiera ha roto objetos valiosos que hemos tenido aquí. Es que es curiosísimo. Bueno, por lo menos era considerado, no rompía las piezas más importantes, pero lo que sí hacía era dejar presencias que serían características de estos fenómenos, extraños olores. Escuchad, Ángela, porque la descripción es desagradable y absolutamente gráfica. Desde olor a pelo quemado, que es dentro de este armario, olor a pelo quemado, es curiosísimo. Otras veces olor a podrido, de una manera espantosa, y al segundo oler a rosas, al segundo. Esto era un cambio de olor radical. Cambios de olores radicales, todo tipo de fenómenos, movimiento de objetos, se concentró todo en aquella
tienda? ¿Sospechaban de algo, de alguien? Durante 1 año y medio. Ellos ocuparon ese establecimiento en marzo de 1998. Se hizo público en el 99, pero durante ese año y medio, año más, vivieron todo tipo de fenómenos extraños. Había materializaciones, como decíamos, no solamente de madera, como la hemos escuchado, ¿no?, de esa especie de serrín, sino que aparecían monedas de época, aparecían botones, incluso instrumental médico, de dentista, para ser más exactos. Incluso a los pocos investigadores que estuvimos allí, que en este caso fue el grupo EPTA, el padre Pilón, yo y creo que Jesús Callejo, bueno, nos llegaron a relatar una vivencia única. Ellos tenían una cabeza de carnero, una cabeza de terracota, que delante de los testigos, delante de los propios clientes, se movía de estancia a estancia. Incluso llegaron a tirarla al contenedor y volvió a aparecer en la tienda. Impresionante. Me gustaría poner un documento. Es José Manuel Sánchez, hablábamos del comisario, porque nos dice algo importante de cara al futuro. Comisario del Distrito Centro de Madrid, hay que seguir investigando, hay que seguir indagando. Escuchamos sus palabras. Yo creo que todos los expedientes que hay en la policía, a cualquiera que quiera investigar sobre estas cosas, ahí tenemos que permitir que avance la ciencia y que pues eso, se descubran cosas. Por ejemplo, yo he leído vuestro libro, el de Tumba sin nombre. Ahí hay una cantidad de cosas que te llaman la atención y que te dices, esto seguro, seguro que aquí hay una realidad que no hemos descubierto. Bueno, pues en lo que los archivos de la policía, en lo que los policías podamos ayudar, estamos moralmente obligados, naturalmente, a colaborar. Comisario Distrito Centro, muchos casos, una realidad que no conocemos, Francisco. Crónicas del mundo del misterio. Recomendamos, por supuesto, ese trabajo magnífico, Casas Encantadas, crónica de un siglo de misterio, Editorial Edad, el archivo del misterio. Hemos intentado simplemente poner pequeños documentos policiales, periodísticos, investigadores, de algo que ocurre en ese otro Madrid al que a veces hay que, abrir las puertas. Espero que hayan disfrutado. Nos escuchamos a las 3 de la madrugada.